Muchas gracias, mi hermano. Gracias. Dios continúe bendiciendo tu vida. Gracias. Como he sabido por todos ustedes, Dios les bendiga. Feliz noche. Estamos trabajando una pequeña porción de la palabra de Dios, ella en el capítulo 1 de la segunda carta del apóstol Pedro. Y siempre he querido que este estudio sea interactivo. O sea, que no solamente yo haga el ejercicio, sino que también ustedes involucrándose, leyendo, ¿verdad?, puedan también aportar a este estudio. De manera que vamos a hacerlo también de esta manera en el día de hoy, aun cuando yo tenga por mucho la voz cantante en esta noche. Pero empezaremos leyendo, ¿qué les parece? Ya hicimos un recuento de la primera parte de este capítulo 1, que empezamos en el versículo 3. ¿Recuerdan? Empezamos en el versículo 3 y íbamos del 3 hasta el 11 y nos hemos involucrado en las añadiduras, sabiendo que tenemos una plataforma la cual se llama fe, a la cual tenemos que añadir algunas cosas. Cuando me acerco para allá suena extraño. Esta palabra, añadir, acabo de descubrir en esta semana que la raíz de esa palabra es patrocinar. O sea, es el que aporta para que las cosas se den. Interesantísimo. Lo he encontrado con una profundidad maravillosa, como todas las cosas del Señor. Cada vez que me adentro en una palabra, en una acepción, ahí tengo algunos problemas porque me gustaría quedarme por horas hablando de ello. Así que de inmediato vamos a ir al libro de segunda carta del apóstol Pedro y vamos a leer básicamente para entrar en contexto. ¿Alguien recuerda de lo que hablamos, que no sea don Manuel Medina, de lo que hablamos la semana pasada? La virtud, ¿verdad? Virtud. O sea que estamos despiertos. Bien. Leemos del 1 hasta el... Vamos a leerlo hasta el 5. ¿Qué les parece? ¿Lo tienen? Segunda de Pedro, capítulo 1. Vamos a leerlo desde el 1, que nunca lo hemos leído, pero que en esta noche cobra una dimensión especial, hasta el 5, que es donde nos vamos a estacionar en el día de hoy. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, y eso fue lo que hablamos la semana pasada, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo que acabo de decir, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Y como ya vimos virtud la semana pasada, no la vimos como yo quería, pero la vimos. Vimos virtud la semana pasada, ahora nos toca el conocimiento. Ok. ¿Alguien recuerda cuál es el enfoque de esta segunda carta del apóstol Pedro? Dígame, mi hermano Fermín. Fermín, ¿por qué usted nunca se sienta para acá adelante? Qué bueno.
La pregunta es, ¿cuál es el enfoque de esta carta? ¿Cuál es el enfoque de la primera carta de Pedro? Eso sí lo van a saber de una vez. El enfoque. ¿Qué quiere Pedro cuando escribe su carta? ¿Ustedes recuerdan, mi hermano? Yo les dije la semana pasada, y creo que hasta lo discutimos, que la primera carta estaba enfocada a alentar a los expatriados. ¿Recuerdan eso? Era para servir de soporte, de darle ánimo. Y toda la carta desde el principio lo vimos, lo discutimos. Ahora, esta segunda carta, ¿cuál es el enfoque de esta segunda carta? Ahora sí, tú ves, ahora sí está clarito para mi hermano Fermín. Ajá. No, yo sé que tú sabes. ¿Que no estemos? No. A ver, ¿quién más? Yo sé que lo discutimos eso, duramos muchísimos hablando de ello. ¿Usted se acuerda, mi hermano? La segunda carta está enfocada en la herejía, en los falsos maestros, que es, miren, esto es una cosita un poquito extraña, pero lo vimos, ¿verdad, doña Carmen? Lo vimos a profundidad y lo declaramos. La primera tenía el enfoque de alentarlos, de gente que está pasando trabajo. Ustedes recuerdan, fue tú mismo que me dijiste, ¿qué hace una gente expatriada? Y me dijiste, te pregunté, ¿qué hace pasando trabajo? Porque todo el que es expatriado, que sale de un sitio y se va para otro, que no tiene todas las facilidades y todas las cosas, lo que les pasó a nuestros misioneros acá, vinieron a pasar trabajo, simple y llanamente. Entonces, la segunda, pero no es exclusiva del apóstol Pedro, esto es como una constante en todos los escritores del Nuevo Testamento. Todos los escritores del Nuevo Testamento, en su fase final de escritura, todos ellos apuntan a las herejías. ¿De qué habla? ¿Cuál es la última carta de Pablo? Que ya estoy presto para morir. ¿Cuál es la última carta del apóstol Pablo? Ya yo corrí mi batalla, No, estás hablando de Pablo, He peleado la buena batalla. No, he peleado la buena batalla. Ya estoy para ser sacrificado. La segunda carta de Timoteo, ya él le había colgado los guantes, ya no iba a pelear más. Él le dice, tráeme los libros, porque todavía es necesario que yo siga estudiando y lo que sea, pero él sabe que ya llegó a donde iba. Además, ustedes saben que Pablo tenía una carga de revelación divina, que eso, él andaba con el Espíritu al hombro todo el tiempo. Entonces, en la segunda carta de Pablo a Timoteo, él apunta a las herejías y a los falsos maestros. A diferencia de la primera, que el enfoque es a la iglesia saludable, los pastores, los diáconos, todas esas cuestiones, lo pone a cada uno en su punto, y la vida cristiana. Pero en la segunda carta, que es a Timoteo, él apunta hacia la perversión del evangelio. ¿Cierto? Eso está clarísimo. Pero también en Juan, la tercera de Juan, ¿de qué habla? Precisamente de eso, de los falsos maestros. La carta de Judas, dice Judas, a mí me encantaría aportarles a la doctrina, a cómo ustedes deben desarrollarse, pero tengo que contender por el evangelio. O sea, pelear contra los que vienen con ideas diferentes o con cosas nuevas. O sea que, como podemos ver en prácticamente todas las cartas de finales, o en el caso de Judas, el principio y final, porque nada más tiene una.
pero todas en la postrimería apuntan a que no se desvíen del Evangelio, a que nosotros nos mantengamos caminando por donde debemos ir. Entonces esta carta, yo les había dicho que tiene esa motivación, o sea, para lo que fue escrita la carta, y lo vemos prácticamente en todos los capítulos y es reiterativo. Hay una palabra que se reitera 11 veces en esta sola carta. ¿Recuerdan cuál es? Conocimiento, que es lo que vamos a estudiar hoy. Conocimiento. Y miren lo precioso de esta cosa. Miren. Y por eso leí la primera parte, que nunca la habíamos leído. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Por qué será que el apóstol dice una fe que es igual que la mía? Eso es lo que dice el apóstol. ¿Ah? Pero ¿por qué dice que la fe de ustedes, la fe que han alcanzado, que yo he alcanzado, porque yo esa carta yo la encuentro que es como para mí que la escribieron? ¿Por qué dice él que mi fe es igual a la de Pedro? Una fe igualmente preciosa que la nuestra, dice. ¿Por qué? Simplemente, mira, desde la primera oración, desde la primera cosa que escribe el apóstol Pedro, dice: cuídense de aquellos que se ponen por encima de ustedes. Si alguno de nosotros cree que tiene más Biblia que nosotros, cuídense de esa gente. Si alguno de nosotros pretende tener más fe que nosotros, cuídense de esa gente. Eso es lo que dice el apóstol Pedro. O sea, ¿quién era el apóstol Pedro? El apóstol Pedro era la autoridad de la iglesia. Era el matatán de la iglesia. ¿Y qué dice el apóstol Pedro? Es que la fe de ustedes es igual de valiosa que la mía. Entonces un falso maestro, y miren la inteligencia, la sagacidad de Pedro en explicar esto. Un falso maestro comienza por decirte: no, espérate. Tú tienes que venir donde mí porque el que sabe de esto soy yo. Ve. Ven a estudiar conmigo porque el que tiene los poderes soy yo. Y dice Pedro: no, empezando la carta te dice: no es así. Mi fe es del mismo valor, igualmente valiosa que la de cada uno de ustedes. Entonces empieza atacando la herejía directamente en la primera pincelada que dio. La primera cosa que escribió el apóstol Pedro nos dice inmediatamente: cuídense de esa gente. Vamos a seguir leyendo. Dice: gracia y paz sean multiplicadas en ¿qué? Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sean multiplicadas en ¿qué? En su conocimiento, en el conocimiento del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué dice a continuación? Vamos a ver lo que dice a continuación. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Entonces se juntan esas dos cosas, vida y piedad. Sabemos lo que es vida, ¿verdad? Y lo que es piedad. ¿O no sabemos lo que es piedad? Vamos a explicarlo primero entonces. Ok. Piedad, no, pietà en latín, quiere decir de Dios. Pío, el término pío. Pío significa Dios. ¿Ok? Piedad viene de eso, de pío, las cosas de Dios. ¿Verdad que sí? Entonces, dentro de las cosas de Dios está amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza y qué sé yo cuántas otras cosas más. Pero esas son las cosas de Dios, las cosas de la piedad, donde se juntan o donde convergen las cosas de la vida y de la piedad.
Es lo que dice Pedro aquí, no es que yo estoy inventando. Vamos a verlo otra vez, lo reiteramos. Versículo 3. Metan la cabeza en la Biblia suya para que usted vea. Como todas las cosas, 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Me parece muy extraño, y no lo dije la semana pasada porque lo conseguí un poco más adelante, que si nosotros vamos al griego, al interlineal de la carta de Pedro, esa última palabra que aparece ahí, excelencia, pues lo pueden buscar si quieren en la interlineal, lo que son hábiles para buscar en el internet, una Biblia interlineal, Biblia griego-español, van a ver, y la palabra que aparece ahí es arete. Arete. ¿Les recuerda algo? ¿Qué? Ok, esa palabra la semana pasada la dijimos muchas veces, arete, el griego, arete, que lo que significa es virtud. Eso fue lo que estudiamos la semana pasada, arete. ¿Lo recuerdan? No, tiene que irse para atrás para que lo vean. Pero interesante, ¿por qué tradujeron ahí arete, excelencia, y en el otro, que fue el que estudiamos la semana pasada, lo tradujeron como virtud? Estaba más fácil si lo pusiéramos como excelencia. Nosotros llegamos a la palabra excelencia, pero pasamos por poder, por potencia, por esplendor. ¿Se acuerdan? Dimos un periplo, un caminado alrededor de eso para llegar a la palabra excelencia, que es lo que el apóstol nos recomienda que vivamos la excelencia de Cristo. Pero ya estaba ahí. Ahora vamos a olvidarnos de la semana pasada. Vamos a esto, vamos. Ahora díganme, ¿qué se nos dio por conocer al que nos llamó por su gloria y excelencia? ¿Qué más? ¿Qué dice el versículo? Dime. Perdón de pecados. ¿Qué más? ¿Qué? Todas las cosas, dice el apóstol, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos fueron dadas. ¿Nos fueron dadas cuándo? Cuando creímos. ¿Y por qué creímos? Ahí está todo, en esa expresión está todo. No hay que buscarlo mucho, ahí está todo. Lo que hay que tratar de interpretarla, pero ahí está todo. Porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ya dijimos cuáles son todas esas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas cuando conocimos a aquel que nos llamó. Algunos pueden traducir que para su gloria y excelencia. No es así que dice el versículo. Nos llamó porque quedamos absortos por su gloria y excelencia. Es como que nosotros somos... Ustedes han visto los pajaritos yo digo pajaritos porque me crié aquí, pero los insectos en un campo, por ejemplo, está oscuro y los insectos de la noche encuentran un bombillo. ¿Qué hacen los insectos en la noche cuando encuentran un bombillo? Vienen a pegarse al bombillo. Entonces, nosotros somos como esos insectos. Yo iba a decir pajarito otra vez. El que me oye no va a entender. O sea, si me oyen aquí en Santo Domingo van a estar clarísimos, porque para nosotros un pajarito es hasta un elefante, pero para los de fuera un pajarito es una cosa que vuela con alas. Entonces, sí, pero para nosotros hasta un elefante es un pájaro. Y ni decirte de lo que más para adelante también. Pero interesante es esto. Leyendo esto vemos que mediante el conocimiento de aquel que nos llamó como si nosotros fuésemos de esos insectos alados nocturnos,
incluso los que no son nocturnos también. Usted prende un bombillo de día y las mariposas se van para arriba del bombillo. Siempre es así. Ustedes lo han visto, ¿verdad? Y las moscas son locas con los bombillos. Donde quiera que hay luz. Nosotros, los más favorecidos del poder de Dios, vemos su esplendor, que es lo que dice ahí, esplendor, gloria, vemos su excelencia. Entonces nosotros, atraídos por esa gloria y esa excelencia, lo conocemos. ¿Conocemos a quién? A Cristo. ¿Verdad que sí? Conocemos a Cristo. Y cuando llegamos al conocimiento de Cristo, entonces sale ahí vida eterna, perdón de pecados, ¿qué más? Vida piadosa. Conociendo a Cristo, nosotros se nos da todo, dice ahí, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas cuando llegamos a conocer a Cristo. ¿Se entendió eso, verdad que sí? Ok, por eso es que el apóstol Pedro hace tanto énfasis en el asunto del conocimiento. Porque es que si conocemos a Cristo, todo va a ser nuestro. Todo, aquí y fuera de aquí. En esta vida y en la que nos sigue. Bueno, pues volvamos entonces. Versículo 5 ahora. Vamos a olvidarnos de la virtud, porque ya la vimos la semana pasada, como les dije. Entonces, vemos. Tiene que tener el micrófono, don Manuel, para que nos eduque a todos en la radio, en el internet también. Dígame, ¿es bueno enfatizar? Sobre el punto que estamos, que es bueno enfatizar que todo eso lo hemos recibido por el divino poder, por el poder de Dios. El haber creído en el Señor, todo lo que dice Pedro, de la vida, la piedad, todo lo que encierra, lo hemos recibido por el divino poder de Dios. ¿Qué es lo que nos hace que nosotros hayamos recibido todas esas cosas? Todo lo que pertenece a la vida de la piedad que ahora nosotros tenemos es la fe, y no la ponemos nosotros. Eso es lo que don Manuel quiere que enfaticemos, pero que yo tengo ya 3 semanas tratando de ver que estamos trabajando sobre la fe. O sea, si no hay fe, eso no está hablando con nosotros. Para que hable con nosotros tiene que ser a nivel de que ya tenemos la fe. Entonces, lo mismo, volvamos al versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. No dije nada de la concupiscencia porque íbamos a durar un buen rato hablando de ello, pero hay una ilustración que hace nuestro hermano Alejandro Bullón que para mí es excepcional. Se la voy a regalar. Los que quieran darme propina por ella me la dan, pero si no, no hay problema. Don Alejandro dice, ¿qué es la concupiscencia? Dice, la concupiscencia es un imán que cada uno de nosotros tenemos dentro del pecho. Que en lugar de atraer cosas de valor, como el oro o la plata, ustedes saben que esas cosas no se agarran con imanes. ¿Ah? ¿Tú estás claro, verdad? Atrae a todo lo del mundo. Solamente son los metales no valiosos, los ferrosos, que los imanes jalan. ¿Se entendió? Entonces, nosotros dentro llevamos ese imán que se llama concupiscencia. Y cuando caminamos por ahí, lo que eso jala son lo que no vale nada. Entonces nosotros tenemos que estar muy claros para evitar que nuestra concupiscencia jale esas cosas y se nos peguen a nosotros y andar siempre detrás de lo que es valioso. Por eso le dije, una idea que aprendí con el pastor Bullón y que me encanta, realmente está fuera de serie. Pero volvamos a lo nuestro. Dice, versículo 5, vosotros también,
poniendo toda diligencia, lo vimos la semana pasada, por esto mismo añadid a vuestra fe, porque ya la fe está por contado, todos tenemos fe, añádanle virtud, o sea, añádanle excelencia, como vimos en este mismo versículo 3. Y ahora, a la virtud, añádale conocimiento. ¿Qué es este conocimiento que Pedro quiere, que el apóstol Pedro quiere que nosotros le añadamos a la excelencia? ¿Conocimiento de qué? Conocimiento de Cristo, ¿verdad? ¿Dónde se conoce de Cristo? En la palabra. De hecho, la palabra es Cristo mismo. La palabra es Cristo. En los años en los que vino nuestro Señor Jesucristo a estar con nosotros, ¿cómo era la palabra? Yo le he hecho en varias ocasiones esto. ¿Cómo era físicamente la palabra? ¿Rollo de qué? Eran rollo. Ok, no era papiro. De hecho, no se podía escribir la Biblia en papel. De piel de carnero. Ajá. ¿Y qué tenía adentro? Lo escrito, lo que estaba escrito. Piel de carnero. ¿Y qué tenía en los extremos? 2 palos. Entonces, sí, ahora piensen esto. Piel de carnero que lleva la palabra entre 2 palos. ¿Qué es eso? Piel de cordero o un cordero que tiene escrita adentro la palabra y que está entre 2 palos. ¿Qué es eso? Eso es Cristo mismo. O sea, la palabra es Cristo. Entonces, cuando nos llama al conocimiento de Cristo, es como que nos está llamando directamente al conocimiento de la palabra. Dígame. Yo te oí claro que hablaste. Ajá. Pero es eso, el conocimiento de Cristo, porque Cristo es la propia palabra. Cristo es la palabra. Y lo vemos en Hebreos, en el capítulo 1, versículo 1, que dice: el Señor, habiendo hablado tantas veces, hoy nos habla en Hijo. ¿Cierto? Dígame, mi hermano Castro. Si recuerda, si quiere hablar, tiene que coger el micrófono. Ajá. Así es. Y habitó entre nosotros. Y esa carne es esto que nosotros tenemos enfrente. De manera que nosotros tenemos que acercarnos cada vez más al conocimiento de Cristo. Hay 2 formas de ver el conocimiento. Hay un conocimiento que es el verbo cogno, de donde viene conocer, ¿verdad? Pero que lo que significa es conocimiento intelectual. ¿Cierto? Conocimiento intelectual, como por ejemplo, ¿cuál es el área de la República Dominicana? ¿Cuánto? 48.300 y pico de kilómetros cuadrados. Estamos claros, ¿verdad? ¿Eso tú lo sabes porque tú le has dado la vuelta a la isla? Pues un conocimiento intelectual. ¿Entiendes? Eso es diferente al otro conocimiento que quiere decir de intimidad. Y hay algo que para mí va a valer toda la vida, voy toda la vida a tenerlo presente. Y lo aprendí de una reseña acerca de los indios americanos, que decían: ¿cuánto toma conocer a alguien? No lo recuerdan, que yo lo he dicho en alguna ocasión acá. Decían los indios americanos, ¿cuánto toma conocer a una persona? Ellos dicen, toma un saco de sal conocer a una persona. ¿Te acuerdas que lo he dicho? No, yo le he dicho al menos en 2 ocasiones. ¿Y qué es lo que eso significa? Que toma un saco de sal conocer a una persona. Dígame. Tiene que comértelo.
Para conocerla tienes que comerte una persona, tienes que comerte un saco de sal para conocer una persona. Sí, lo va a conocer porque seguro que yo me comí un saco de sal con mi mamá. ¿Y cualquiera de ustedes se comió un saco de sal con su papá y sus hermanos? ¿Cómo que no? Lo que pasa es que toma mucho tiempo comerse un saco de sal con alguien. Porque usted va a coger un poquito hoy, otro poquito mañana, otro poquito el otro día y así. Pero se va a tomar todo un saco de sal conocerlo. Prácticamente una vida. ¿Verdad que sí? Y quizás sí, porque tenemos que conocerlo. Y yo puedo decir que hasta cierto punto, por ejemplo, yo conocí a mi papá o conocí a mi mamá. Y hasta cierto punto estoy conociendo a Zobeida, a mi esposa. Todavía me faltan unos cuantos gramos de sal para terminar de conocernos. Pero estamos en el proceso. Estamos en el proceso. Yo no sé porque no lo llevo medido, pero dicen los indios americanos que nos toma un saco de sal conocer a alguien. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, que es el objetivo de nuestro conocimiento, nos toma varios sacos de sal. Porque a vosotros os parecen que ellas son las que dan testimonio de mí. Hay un principio filosófico. Hay un principio filosófico que habla de que en latín infinito non capax finitum. Infinitum non capax finito. Quiere decir que no hay manera de que yo meta en algo finito algo que es infinito. Para ilustración, por ejemplo, podemos decir, yo tengo un vaso, pero mi vaso es grande. Es como de esos vasos de cerveza de los alemanes. ¿Ustedes lo han visto en la película? Una cosa como así. Una jarra. Ok. Comparado con los vasos de nosotros, eso es un vaso grande. Pero cabría todo el agua del Océano Pacífico en ese vaso. De la misma manera, eso no es ninguna excusa para nosotros, pero de la misma manera, nosotros no podemos meter todas las, puedo usar la palabra virtud, todas las virtudes de Dios en el vaso de nosotros, porque sería la única forma de que nosotros lo conociéramos. Pero nuestro vaso es tan chiquito, tan infinitesimalmente pequeño, que no importa cuánto nos acerquemos a Dios, no vamos a explorar ni un poquito de lo que es Él, ni rozar la superficie de lo que es Él. Pero Él ha revelado lo que Él quiere que nosotros sepamos de Él. Entonces nuestro deber ahora es aprender todo lo que Él ha revelado para nosotros. ¿Se entendió? ¿Está claro? Nosotros no tenemos que pensar, ay, yo voy a estudiar todo lo que es Dios, o cuando menos todo lo que es Cristo, que es la representación más cercana al hombre de lo que es Dios, porque no vamos a poder, no nos va a caber en la cabeza. Pero lo que Él reveló es una obligación de nosotros conocerla. Y como les decía, lo primero que debemos hacer es ir a las fuentes. Juan capítulo 17, versículo 3, la famosa oración de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice? Juan 17, 3. Desde el 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica tú a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Dice, y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti. Es Jesús hablando con el Padre.
¿Qué es la vida eterna? Es el conocimiento de Dios. Pero como les dije, no es el conocimiento intelectual de Dios. Porque cuando la Biblia habla de conocimiento intelectual, no usa la palabra conocimiento. ¿Ustedes tienen idea de cuál es la palabra que usa la Biblia para conocimiento intelectual? ¿No saben? Dime. Sí, pero cuando sale aquí, ¿qué es lo que dice? Si es conocimiento intelectual, que no es conocimiento de vivencia. ¿Qué es lo que dice? Son los 48.300 que sé yo cuántos kilómetros cuadrados. Cuando habla de eso, Primera de Corintios capítulo 13, versículo 2, ¿qué es lo que dice? Y si ese es el número 1. ¿Y el 2? ¿Cuál es entonces la palabra que usa para conocimiento de gnosis, de intelectual? ¿Cuál? Ciencia, ¿verdad? Cuando va a hablar acerca del conocimiento que no es relacional, habla de ciencia. Si yo tuviera toda ciencia, o sea, si yo intelectualmente pudiera interpretar todas las cosas, eso es ciencia, eso no es conocimiento para la Biblia. Y lo que él quiere, el apóstol Pedro, y lo que reitera que el Señor le ha revelado es conocimiento, no ciencia. Es vivencia. Es realidad palpable. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti y a tu Hijo Jesucristo que tú enviaste. ¿Alguien tiene vida eterna? Sí, todos los que conocieron a Cristo, o todos los que han conocido a Cristo, o todos los que conocerán a Cristo, porque como dice el mismo Pedro en el capítulo 1, versículo 1, habla de la presencia de Dios, que ya Dios lo conoció desde antes. También en Efesios capítulo 1, versículo 8 dice, ya nos eligió de antemano, antes de la fundación del mundo, ya nos conoció. Romanos capítulo 8, y a los que conoció, a estos llamó, y a los que llamó, y después a ellos los glorificó. Entonces, aquí sí está hablando acerca de que los vio, de que los conocía, de que estaban en Él desde el principio. ¿Cuál es la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? Juan 17:3. Que te conozcan a ti y a tu Hijo Jesucristo, al que tú enviaste. Entonces nuestro problema es acercarnos tanto a Cristo como lleva a decir pajarito otra vez, como los insectos se acercan a la luz, para tener relación, para tener intimidad, aunque nos quedemos ciegos como se quedan los pajaritos cuando se acercan a la luz. Porque tanta luz probablemente nos deje ciegos. Pero eso es lo que Él espera de nosotros, que nos acerquemos tanto a Él, que podamos conocerlo, que podamos comernos ese saco de sal con Él. Jeremías capítulo 9, versículo 23. Si lo encuentran primero que yo, lo leen. Jeremías capítulo 3, versículo 26. Capítulo 9, perdón. ¿Y qué es lo que estoy diciendo yo? Jeremías 9, 23. Cuidado, dice aquí. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en la valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábense en esto el que me hubiere de alabar, en entenderme y conocerme.
que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas yo quiero, dice Jehová, que me conozcan. O sea, esto no es un concepto nuevo que está usando Pedro aquí, ¿verdad que no? Eso no fue un concepto nuevo que Jesús usó cuando en la boca de Jesús, en la oración, Juan en el capítulo 17 nos dice que cuál es la vida eterna. Es un concepto que viene del Antiguo Testamento, de Jeremías. Es más, vamos a ver Oseas, capítulo 6, versículo 3. Oseas. Capítulo 6, versículo 3. Vamos a leerlo del versículo 1. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y la temprana. Versículo 6 ahora. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento más que holocaustos. Como siempre, uno se pierde entre el hacer y el vivir. El ser humano tiene esa inclinación, esa naturaleza por hacer. Y para cualquiera de nosotros se nos van los ojos con los sacrificios y hasta con quemarnos en holocausto a nosotros mismos. Pero eso no es lo que Él quiere. Él quiere conocimiento antes que sacrificio, antes que holocausto. Él quiere que nos acerquemos, que conozcamos de Él. El conocimiento nos lleva necesariamente a 3 cosas. Es imposible que usted conozca de Cristo y usted no sea transformado por Cristo. Si usted conoce de Cristo y se quedó igual, usted no lo conoció. Eso no es verdad. Pero no es conocimiento, dijimos que eso es ciencia, ¿verdad? Eso es ciencia, eso no es conocimiento, eso es ciencia. Estudiar para saber no es conocimiento, según lo que dice la Biblia. Eso es ciencia, eso es gnosis. De ahí vienen los gnósticos y los agnósticos. Conocimiento, pero no ese conocimiento, eso es ciencia. Usted conoce a Cristo y tiene que ser transformado. No es como le dije la semana pasada, no es que Cristo viene con una vara mágica y con cositas, balitas y le da ¡tum! Y usted es transformado inmediatamente. No, eso toma un tiempo. Toma el mismo tiempo que usted tarda para conocer a Cristo. Es paulatino, bendecido, bienaventurado el varón que abre los ojos a Cristo y lo conoce y es transformado inmediatamente. Pero a la mayoría de nosotros los mortales y los que son medio idiotas como yo, nos toman la vida entera conocerlo. Y conocerlo quiere decir transformarte a la imagen de Cristo. Nos toma toda la vida hacerlo. De la misma manera, usted conoce a Cristo y usted tiene que dar evidencias de que lo conoció. Conoce a Cristo y eso lo fuerza, lo impele, dicen los maestros, como si nosotros tuviéramos lo que tienen los barcos, una hélice, ¿verdad? Un impeller, eso es un impeller. Nos impele a demostrar que conocemos a Cristo, a enseñar que conocemos a Cristo. Porque nadie que conoce a Cristo se queda con Cristo para él solo.
¿Y cómo conocemos que queremos a Cristo o que estamos con Cristo? Porque estamos locos porque lo que yo estoy viviendo lo viva una gente que no lo conoce. Esa es la primera evidencia de que nosotros estamos cerca de Cristo, de que estamos conociendo a Cristo. Que no nos quedamos con eso y tenemos que salir como hicieron nuestros misioneros. Lo conocieron, fueron transformados, pero también al mismo tiempo fueron impelidos a salir de donde estaban para venir a predicar a Cristo, para que otra gente conociera como nosotros hemos conocido. Una iglesia que no predica a Cristo, que no evidencia a Cristo, es una iglesia que no conoce a Cristo. Un cristiano que no habla de Cristo donde quiera que va, no está dando evidencia de Cristo. Entonces, que no me diga que es cristiano. Y finalmente, un cristiano que es transformado por Cristo y que evidencia que Cristo está en su vida, es un cristiano que asegura la imagen de Cristo. No se conforma con hablar de Cristo, sino que poco a poco está limando cada día sus asperezas para parecerse a Cristo. Eso es lo que hace el conocimiento de Cristo. Tengo que dejarlo ahí porque ya llegué a la hora exacta y dije que no me iba a pasar. Así que vamos a dejarlo ahí. Lamentablemente este es un tema que pudiéramos desarrollarlo en múltiples secciones porque es inagotable el conocimiento de Cristo. De esto pudiéramos estar toda la vida hablando de ello. Pero ha llegado la hora de terminar y para la semana próxima me van a acompañar con el tercer tema, que es el tema de templanza, de añadir a vuestra virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, y eso también se conoce dentro de los frutos del Espíritu de Gálatas capítulo 5, versículo 23, como templanza, el conocimiento. Este es un tema precioso, tan profundo como este que acabamos de tocar, el tema del conocimiento, pero lo vamos a tocar superficialmente y se van a quedar maravillados de toda la enseñanza que ellos tienen. Que Dios me les bendiga en esta ocasión.